Bien, pues vamos a actualizar niveles, vamos a ver cómo están los mercados, tanto el SP500, que además, bueno, pues coincide un poco con lo que ha dicho José Luis Cava, que he visto un análisis suyo, y veremos al oro, veremos varias criptomonedas también. Bueno, en el movimiento que hemos visto a la baja en el SP500, alertábamos de que en este zonal podía aparecer la presión bajista, como así fue, en un primer momento ha aparecido la presión bajista. Y bueno, pues sí, se veía superar este nivel de resistencia. Ya comentábamos que la resistencia fuerte, el zonal a batir, estaba entre estos entornos de los 4.087 y los 4.120 puntos. Yo, mientras no vea superación de este nivel, a pesar de ese tema del Día de Acción de Gracias y demás, que comentaba José Luis Cava, pues yo mientras no vea superar ese zonal, bueno, debo mantenerla o debo llamar a la precaución. De hecho, en el movimiento a la baja, es decir, nosotros alertábamos en este zonal, hemos tenido una caída de cerca de 100 puntos en el SP500 desde esos niveles, y en el movimiento actual voy a marcar un nivel de resistencia. Coincido bastante con el zonal que ha planteado él, pero yo le voy a aplicar incluso un filtro mayor. Yo le voy a pedir al SP500 que cierre por encima de los 3.984 puntos. Creo que le ha comentado los 3.965. Yo le pediría superación de los 3.984 de cara a volver a confiar en que quiera atacar ese zonal de los 4.060, 4.085. Mientras no vea esa superación, yo sigo pensando que hay peligro bajista. De hecho, si cogemos ahora toda esta onda a la baja, es decir, este primer movimiento, esta onda que hemos visto a la baja en el SP500, si la proyectamos a ese nivel, fijaros que nos está marcando ahora como nivel de soporte de cortísimo plazo establecería este zonal, los 3.900 puntos, y por debajo me aparecen los 3.856, pero ya muy cercano a ese soporte que nosotros planteábamos, este zonal de la media de 55 sesiones en torno de los 3.820 puntos, con lo cual precaución también si vemos al SP500 situarse o perder en cierres horarios, incluso este zonal de los 3.897, 3.895 puntos. De igual manera, en el IBEX 35, pues sí, se le ven ganas de atacar ese zonal de objetivo, ese zonal de resistencia en torno de los 8.224, pero recordad que por encima la resistencia a batir está en entornos de los 8.350, 8.370. Esa es la zona clave en el IBEX 35 a mi ver, y el movimiento a la baja, la verdad que bueno, pues os avisábamos o comentábamos el zonal de la media de 55 sesiones. Por el momento lo ha respetado en cierres y está lanzando ese rebote importante, batir esos máximos inmediatos. Como soporte de cortísimo plazo, pues sí, mantendría este zonal, el propio mínimo casi nos ha marcado el nivel, ahí estaba la media de 55 sesiones, era un zonal que os comentábamos, pero ya digo, ese es un nivel de cortísimo plazo, estamos confiando en un 50% de retrocesos, perdón, un 61,8% de los retrocesos del último movimiento al alza, entonces ya digo, ese es un soporte de corto plazo, por el momento está funcionando, el precio está rebotando, el IBEX está rebotando en ese nivel, pero ya digo, yo le pediría fuerza, le pediría superar esos entornos de los 8.254 en cierres diarios. Eso podría llevar al IBEX a alcanzar los 8.370, y ahí sí que debe demostrar si lleva fuerza y si esta onda va a mostrar, digamos, un carácter más positivo para el IBEX 35. De igual manera, el índice Nasdaq, también bolsa americana, habíamos planteado un nivel de resistencia, el precio prácticamente lo atacaba y comentábamos una posible caída a estos entornos, a este zonal, le pedíamos fuerza en este nivel y fijaros que aparecía el rebote, pero bueno, pues por el momento se ha detenido en niveles de resistencia. ¿Por qué? Porque si yo calculo los retrocesos de Fibonacci a este primer impulso a la baja, este movimiento a la baja, habría que pedirle ahora superación de los 11.328. Por el momento el rebote ha aparecido en esos niveles, pero bueno, pues corto plazo, precaución, mientras no veamos superar ese nivel. Que se supera ese nivel, posible ataque a máximos e incluso a esta resistencia que comentábamos en los 11.600, aunque lo lógico es que el Nasdaq hubiese atacado incluso en torno de los 12.200, más receloso el Nasdaq, pero por el momento ya digo, bueno, pues respetando ese nivel de soporte. A la vez ahora lo que no me gustaría es, bueno, pues proyectando este primer impulso a la baja, si yo lo proyecto a este zonal, fijaros que ya debemos adaptar el zonal de soporte
incluso a estos mínimos, en torno de los 10.938. Entonces yo voy a adaptar ahí ese soporte y por debajo, en vez del zonal que habíamos planteado, soporte de medio plazo, soporte a no perder, zonal interesante, entornos entre los 10.730 y los 10.772. Entonces, si vemos cierres del Nasdaq por debajo de los 10.925, precaución porque puede querer caer a estos niveles y ese es un nivel que no debería perderse si el impulso al alza del Nasdaq quiere continuar. Con lo cual, a mi ver, rebotes de corto plazo en las bolsas, rebotes en esos niveles de soporte de corto plazo, pero mientras no se rompan niveles de resistencia fuerte, a pesar de que viene acción de gracias y a pesar de que puede venir ese rally de la Navidad que se llama, vamos a ver, no sea que se nos haya adelantado el rally, ya lo hayamos visto, con lo cual vamos a pedirle primero a los índices ruptura de resistencias. Si los índices llevan fuerza, si las bolsas llevan fuerza, no deben dudar en esos niveles de resistencia o al menos no romper a la baja niveles de soporte. Vamos a ver al oro ahora, porque bueno, pues al igual que nos adelantábamos en esos movimientos de las bolsas, os voy a cambiar ya directamente a ese gráfico. Os hago ya el cambio al gráfico del oro y ya digo que al igual que nos adelantábamos a ese movimiento en las bolsas, porque bueno, pues sí, fueron muchos los analistas que cuando caían decían que nos íbamos al pozo. Yo os dije que venía el rebote, vino, y cuando ya os decían, oye, que las bolsas pueden rebotar, os dije que estábamos en resistencias. Y en el oro además es que, bueno, pues coincidían todos que había que comprar oro, que los bancos centrales, que todos estaban comprando oro. Estábamos en estos entornos entre los 1.770 y los 1.780 y yo os dije, precaución, que puede venir movimiento a la baja y está en un nivel de resistencia. De hecho, le pedíamos unos cierres semanales al oro que, como veis, no les consiguió y ya veis que una caída desde ese zona de los 1.787, que prácticamente es cuando actualizábamos niveles en el oro, pues tenemos una caída cercana a los 50 puntos en el oro desde ese zonal, $50 en el oro. Vale, cosas a plantear y cosas a vigilar. Como os he comentado y he insistido en que ese era un nivel de resistencia, que si no había cierres ahí podía aparecer una vela de vuelta y en principio así la dejaba. Encima tenemos cierres por debajo de esa vela y tras el rebote, bueno, pues habíamos calculado un nivel de soporte. Creo que ese puede ser el objetivo bajista que puede alcanzar el oro, con lo cual a vigilar este nivel porque por debajo de los 1.719, cierres diarios por debajo de ese nivel en el oro pueden, ya digo, desatar un movimiento a la baja más fuerte hacia incluso entornos de los 1.682 puntos o zonal de los $1.682 por la onza de oro. Como siempre os digo, yo en este sentido adivino no soy. Me pasa igual con las criptomonedas, cuando decís, no, es que tú recomiendas o que tú ofreces o que tú promocionas. No, yo simplemente aplico lo que conozco del análisis técnico. Os avisé que aquí podía venir un movimiento a la baja, que mucho cuidado, que encima eran muchos los que decían que a comprar oro, y fijaros lo que ha venido, un movimiento a la baja. Ya digo, puede tener ese objetivo en ese zonal y por el momento el oro pues cumpliendo con el escenario que habíamos planteado. Y pasamos a actualizar ya niveles en el mercado de criptomonedas. Y sí, bueno, pues recientemente os planteaba que aquí había una directriz, que era una directriz o una línea de tendencia que los bajistas estaban definiendo y defendiendo. Y fijaros cómo, bueno, pues desde ese nivel aparecía el rechazo, aparecía el movimiento a la baja. Habíamos planteado un primer zonal de soporte, pedíamos no perder en cierres en este nivel. Fijaros cómo trataron de sujetar al precio en ese zonal. Fijaros las velas, incluso una vela de vuelta. Aquí podría haber aparecido el rebote, no fue así, deja cierres, aquí adivinos no somos, pero ya habíamos incluso planteado el movimiento hacia este nivel, hacia este zonal. Era un nivel proyectivo, os decíamos que lo ideal era que no rompiera este zonal de los $16.300 Bitcoin, pero como veis, pues el movimiento de Bitcoin finalmente cayendo a estos entornos. Insisto, esto es un nivel de proyectivo, un nivel de soporte. Por el momento no tiene cierres por debajo de ese nivel. Recordad que los cierres por debajo de este zonal, al dejarnos una mecha, ya tenemos que vigilar los cierres por debajo de los 15.870. Cierres horarios por debajo de este nivel, pues peligro bajista de querer caer incluso al origen del movimiento. Tanto el zonal de los 15.800 como el zonal de los 15.568, pero peligro incluso, bueno, pues de dar cuerpo a todo este canal bajista, es decir, de incluso visitar entornos o zonales muy cercanos a los $15.000. Por debajo os habíamos planteado ya varios objetivos bajistas que puede tener Bitcoin, incluso este zonal entre los 14.100 y los 14.400. Por el momento
Y insisto, es que yo adivino no soy, yo lo que sé es que cuando se ha marcado resistencias el precio no ha conseguido batirlas, con lo cual a mí me está mostrando que tiene predisposición bajista. Para confiar puedo buscar apoyos en soporte, eso es, o esperarme y mientras yo no vea una ruptura de resistencias, no confiar en cualquiera de los rebotes que aparezcan en Bitcoin. Pero a mi ver y a mi entender, al final los niveles son los que tienen la clave. Fijaros que realmente desde este zonal el precio ha conseguido rebotar. Ahora vuelve a estos niveles, podemos incluso proyectar ondas, pero es que ya lo habíamos hecho. Vamos a ver qué nivel nos daría proyectivo. Quizás este movimiento es una onda intermedia, pero bueno, pues si nosotros lo proyectáramos en estos entornos, fijaros que prácticamente nos está volviendo a atacar o nos está volviendo a apuntar a ese zonal de los 14.416. Sí que es cierto que cortísimo plazo podría establecer un nivel de objetivo bajista y un nivel de posible soporte, posible quizás objetivo al movimiento a la baja que estamos viendo mientras no se rompan resistencias en entornos de los 15.294, 15.420, muy cercano quedaría de este posible canal que estamos comentando. Entonces vamos a ver el movimiento que quiere dejarnos el precio de Bitcoin. Y en pantalla la cotización de Ethereum. La verdad que impresionante cuando yo os marqué este nivel, porque claro, a posteriori todo se ve diferente, todo se ve muy fácil, pero yo recuerdo cuando os marcaba este nivel de soporte, este zonal de los 1432, de hecho el precio todavía no había caído a esos niveles, caía y yo os comentaba resistencia en los 1524 y los 1590. Fijaros que se dio el rebote y se atacó incluso el nivel de resistencia alto, el zonal de los 1594, pero como veis no había cierres por encima de ese nivel. Además, os comenté que estaba ahí la media de 133 sesiones, que era un nivel a batir y que mientras no se batiera podía aparecer la presión bajista y bueno, pues como veis así fue para incluso atacar niveles de soporte antiguos, incluso niveles muy cercanos a los mínimos previos. Hay algo que no me ha gustado en el gráfico de Ethereum y debo comentarlo. Puede hacerlo o no hacerlo el precio, ya digo, yo adivino no soy. Por el momento está respetando este zonal de mínimos, este zonal de posible objetivo bajista. Pero es verdad que si nosotros cogiéramos ahora desde ese zonal de resistencia que comentaba esta onda a la baja y yo cojo esta onda y la proyecto a este nivel de mínimos, es decir, de máximos, perdón, a este zonal de rebote, fijaros que tiene una posible proyección bajista en entornos de los $1.034, con lo cual la voy a dejar aquí marcada porque si aparece ese movimiento a la baja que hemos citado en Bitcoin, lo más probable es que Ethereum visite también estos entornos. Y una proyección fea, al igual que las tenemos también en Bitcoin, en entornos de los $11.000, pues una proyección también fea en entornos de los $835. Insisto, ¿esto lo va a hacer el precio? Pues si pierde los mínimos Ethereum y Bitcoin, desarrolla ese movimiento a la baja, es probable que se visiten esos niveles, pero ¿qué debo pedirle yo a la cotización de Ethereum para anular esas proyecciones bajistas? Pues en un primer momento vamos a decir superar este zonal de los $1.181. Os le voy a dejar marcado con un cuadro, aquí va a venir la media de 133 sesiones, esa es la primera zona de resistencia y mucho mejor aún verle superar este zonal de los $1.248. Aún así podríamos estar en una onda intermedia, por lo que realmente todo pasa por batir ese antiguo máximo en entornos de los $1.348 en Ethereum. Y hasta aquí mis niveles y mis análisis, porque te insisto, tú debes tener tu propio criterio y tu propia estrategia a la hora de invertir. Esto tan solo son mis niveles y mis análisis. Eso sí, espero que gusten o que al menos ayuden a la hora de operar tanto en bolsa como en criptomonedas, como incluso materias primas, porque también hemos visto el oro. Pedirte que le des un like si te gustan estos vídeos, que le des ahí al me gusta, al pulgar arriba y por supuesto que te suscribas al canal, ahí te está apareciendo si no eres suscriptor, para recibir estos niveles en primicia. Como ves, niveles que creo que van ayudando a la hora de invertir. A la vez, si quieres echar un vistazo a otros vídeos del canal, aquí tienes otros y si no, pásate por la pestaña de vídeos que encontrarás más. Gracias por vuestro tiempo, un saludo, suerte con vuestras inversiones y hasta próximos vídeos.